Lección 1. Seguridad en los viajes. Hola Ana, deberíamos vigilar nuestras pertenencias mientras estamos en el autobús. Absolutamente. Puede que se llene de gente y que las cosas se pierdan fácilmente. Siempre mantengo mi bolso cerca y estoy atento a los carteristas. Eso es inteligente. Normalmente llevo mis objetos de valor en un bolsillo delantero. Buena idea, es mejor tener precaución, especialmente en lugares concurridos. Sí, y debemos permanecer alerta y conscientes de nuestro entorno. Exactamente, la seguridad es lo primero, especialmente cuando se viaja. Lección 2. Vibraciones musicales. Hola Ana, estuvo realmente bueno. El DJ tocó una gran mezcla de canciones nuevas y antiguas. Lo escuché. Suena como un momento divertido. ¿Cuál fue tu pista favorita? Me encantó cuando tocó ese éxito clásico de los 80, me trajo tantos recuerdos. La nostalgia siempre hace que la música sea más agradable. ¿Todos bailaron? Sí, la pista de baile estaba llena, se sintió como una celebración. Eso es increíble. Un buen DJ realmente sabe cómo crear un gran ambiente. Con seguridad, no puedo esperar a la próxima fiesta. Lección 3. El poder de la alfabetización. Buenos días Anna, ¿sabías que temías que leer y escribir ayudaran a los esclavos a escapar de las plantaciones? Sí, eso es realmente trágico. La educación siempre ha sido una herramienta poderosa. Absolutamente, el conocimiento puede empoderar a las personas y cambiar vidas. Es triste que algunos intentaran reprimirlo. ¿Qué piensas de la educación hoy? Creo que sigue siendo vital para la libertad y las oportunidades. Definitivamente. Todos deberían tener acceso al aprendizaje. Bien, la educación puede abrir muchas puertas. Lección 4. Conceptos básicos para las compras. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de lo importante que es poner tus compras en el carrito cuando terminas de comprar? Sí. Realmente ayuda a mantener todo organizado. Y luego podrás llevar fácilmente tu carrito de compras al coche. Exactamente. Ahorra tiempo y evita olvidar objetos. ¿Prefieres comprar con una lista o simplemente improvisar? Siempre hago una lista, me ayuda a mantenerme concentrado. Elección inteligente. Las listas también pueden evitar compras impulsivas. Lección 5. Aventuras en la vida silvestre. Buenos días Anna, ¿viste algún animal salvaje allí? Sí, vi muchos animales diferentes. Fue asombroso. ¿Cuál fue el animal más interesante que encontraste? Vi una familia de ciervos. Fueron tan elegantes. Eso suena hermoso. ¿Conseguiste alguna foto? Hice. También vi algunos pájaros coloridos volando por ahí. Vaya, la fotografía de naturaleza es tan gratificante. Lección 6. Ascendiendo de rango. Hola Ana, ¿sabías que lo nombraron oficial a los 21 años? Eso es impresionante. Debe haber demostrado grandes habilidades de liderazgo. Sí, y poco a poco fue ascendiendo de rango. Se necesita dedicación y trabajo duro para lograrlo. Absolutamente. ¿Qué crees que motiva a las personas a ascender en la carrera profesional? Creo que la ambición y el deseo de crecimiento personal juegan un papel importante. Definitivamente, establecer objetivos es clave para el éxito en cualquier campo. Lección 7.
Encontrar actividades divertidas. Hola Anna, algo adecuado servirá para nuestros planes de fin de semana. Absolutamente. Estaba pensando que podríamos ver algunos eventos locales. Es una gran idea. ¿Qué tipo de actividades te interesan? ¿Quizás un festival o un concierto? Esos siempre son divertidos. Sí, la música en vivo realmente puede crear una atmósfera increíble. También comprobaré las actividades en el centro comunitario. Buen pensamiento. A menudo también tienen talleres interesantes. Lección 8. Logros atléticos. Buenos días Anna. ¿Has oído hablar de Diedrichson? Tenía un cuerpo atlético y musculoso. Sí, lo hice. A menudo se la acusaba de tener una ventaja injusta sobre otras mujeres. Es interesante cómo la sociedad ve la fuerza en los deportes. Bien. Plantea cuestiones sobre la equidad y la competencia. Exactamente. ¿Cree que deberían regularse tales ventajas? Creo que todos los deportistas deberían tener las mismas oportunidades para competir. Definitivamente, todos deberían jugar con las mismas reglas. Lección 9. Presencia digital. Hola Ana, mantener una presencia digital saludable es muy importante hoy en día. Estoy completamente de acuerdo. ¿Algún consejo sobre cómo hacer eso? Una forma es revisar periódicamente su configuración de privacidad en las redes sociales. Eso es inteligente. Proteger su información personal es crucial. Otro consejo es pensar antes de publicar algo en línea. Sí, es fácil arrepentirse de algo más tarde. La curación del contenido es clave. Exactamente, deberíamos centrarnos en compartir contenido positivo y significativo. Lección 10. Cuestiones de alojamiento. Buenos días Ana, ¿existe alguna posibilidad de que podamos conseguir una habitación de reemplazo si no se puede arreglar? Eso espero. Sería frustrante si tuviéramos que quedarnos en una habitación rota. Bien, creo que deberíamos hablar con la dirección al respecto. Sí, expresar nuestras preocupaciones es importante. Deberían ayudarnos. Exactamente, merecemos un lugar cómodo donde quedarnos. Preparemos lo que queremos decirles. Buena idea, ser claro ayudará a resolver el problema más rápido. Lección 11. Enfoque en el estado físico. Hola Ana, he notado que últimamente te ves muy en forma. Gracias, Juan. He estado tratando de mantenerme activo y comer más saludablemente. Eso es increíble. ¿Qué tipo de entrenamientos estás haciendo? He estado mezclando cardio con entrenamiento de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Eso suena efectivo. Probablemente debería unirme a ti algún día. Definitivamente. Hacer ejercicio con un amigo lo hace más divertido. Sí, y es motivador tener a alguien que te impulse. Lección 12. Descuentos para estudiantes. Buenos días Ana, aquí tienes. La tarifa con descuento para estudiantes es de 40 libras. Vaya, eso es mucho. ¿Hay alguna restricción? Sí, solo es válido entre semana y durante las horas de menor actividad. Eso tiene sentido. Definitivamente aprovecharé eso. Es una forma inteligente de ahorrar dinero mientras viaja. Absolutamente. ¿Has consultado otros descuentos para estudiantes? También encontré algunos para museos y eventos.
Lección 13. Moverse. Hola Ana, ¿hay otras opciones además de autobuses y metros? Sí. Podrías considerar andar en bicicleta o usar aplicaciones para compartir viajes. Eso es cierto, andar en bicicleta también es una excelente manera de mantenerse en forma. Exactamente. Además, te da la oportunidad de explorar la zona. ¿Qué tal caminar? Es gratis y bueno para tu salud. Me encanta caminar. Es relajante y puedes descubrir nuevos lugares. Definitivamente, pronto deberíamos dar un paseo por la ciudad. Lección 14. Información sobre el hotel. Hola Ana, estoy buscando un hotel con buenos comentarios de los clientes para mi viaje. Esa es una decisión inteligente. ¿Ya has encontrado alguna opción? He visto algunos, pero primero quiero compararlos. Buena idea. ¿Qué factores estás considerando? La ubicación es importante, además de las calificaciones de limpieza y servicio. Esos son esenciales. ¿Cómo sueles encontrar reseñas? Reviso sitios web de viajes y leo testimonios de clientes. Eso ayuda. ¿Buscas fotos también? Sí, las fotografías realmente pueden darte una idea del lugar. Estoy de acuerdo. A veces una foto puede hacer o deshacer tu decisión. Exactamente, quiero sentirme seguro de mi elección. Lección 15. Nutrición equilibrada. Buenos días, Anna. He estado pensando en las proporciones adecuadas de los grupos de alimentos en nuestra dieta. Ese es un gran tema. ¿En qué grupos te estás centrando? Busco frutas, verduras y proteínas para equilibrar mis comidas. Eso es importante. ¿Tiene alguna proporción específica en mente? He oído que una buena pauta es llenar la mitad del plato con frutas y verduras. Eso suena razonable. ¿Qué pasa con las proteínas? Deberían ocupar aproximadamente una cuarta parte del plato, ¿no? Sí, y las grasas saludables también son importantes. Absolutamente, me encanta agregar aguacates o nueces para obtener grasas saludables. Esas son excelentes opciones. Todo es cuestión de variedad, ¿no? Con seguridad, un plato colorido es un plato feliz. Lección 16. Tesoros únicos. Hola Anna, me encanta encontrar artículos únicos cuando compro. Yo también. Es como descubrir un pedazo de historia. Exactamente, ¿cuál es el artículo más singular que has encontrado? Una vez encontré una lámpara antigua en un mercadillo. Es tan encantador. Eso suena increíble, me encantan las historias detrás de los artículos antiguos. Absolutamente. Cada pieza tiene su propia historia. ¿Has encontrado algo especial? Sí, encontré un disco de vinilo antiguo, es un clásico. Eso es genial. ¿Lo escuchas a menudo? Sí, hay algo especial en el sonido del vinilo. Lección 17. Comodidad en los viajes. Hola Ana, estaba pensando en opciones de viaje convenientes para trasnochar o con equipaje pesado. ¿Esa es una buena consideración? ¿Qué estás mirando? Estoy explorando hoteles con check-in las 24 horas. Elección inteligente. Realmente puede aliviar el estrés del viaje. Además, quiero un lugar cerca del aeropuerto para mayor comodidad. Eso definitivamente ahorraría tiempo. ¿Has encontrado alguno bueno? Un par,
pero primero necesito revisar sus reseñas. Buena idea. ¿Qué pasa con los servicios de transporte? Sí, ese es otro factor. Puede marcar una gran diferencia para las llegadas tardías. Lección 18. Lectura para mayor claridad. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo completar formularios en inglés. Eso es importante. ¿Te resulta desafiante? A veces, especialmente si las instrucciones no son claras. Entiendo. Las instrucciones suelen guiarle a través del proceso. Exactamente, intento seguirlos de cerca, pero puede resultar confuso. No te preocupes. Si alguna vez te quedas atascado, pide ayuda. Eso es cierto, recordaré buscar ayuda cuando sea necesario. Se trata de aprender y mejorar. Definitivamente, seguiré practicando mis habilidades de lectura. Lección 19. Pasión por la pasta. Hola Ana, me encanta hacer pasta casera con una salsa de tomate deliciosa. ¿Qué pasa contigo? Eso suena increíble. También disfruto cocinar, especialmente saltear verduras. Freír es rápido y mantiene las verduras crujientes. ¿Tienes una receta favorita? A menudo preparo un colorido salteado de verduras con salsa de soja y ajo. Eso suena saludable. ¿Le añades alguna proteína? Sí, a veces incluyo tofu o pollo para darle más sabor. ¿Qué pasa con tu pasta? Normalmente agrego albahaca fresca y una pizca de queso parmesano. Las hierbas frescas hacen una gran diferencia. ¿Haces tu pasta desde cero? Sí, es divertido amasar la masa y extenderla. Eso es impresionante. Siempre quise intentar hacer pasta. Debería, es más fácil de lo que parece y muy gratificante. Lección 20. Espíritu nacional. Hola Ana, nuestra valentía nacional ha quedado clara en tiempos de depresión y guerra. Absolutamente. Es cuando la gente se une para afrontar peligros comunes. Sí, esos momentos definen nuestra resiliencia como nación. ¿Qué acontecimientos históricos te llaman la atención? La Gran Depresión mostró cómo las comunidades se apoyaban entre sí. Y durante las guerras, muchas personas defendieron valientemente su país. Exactamente, esos sacrificios dieron forma a nuestra identidad. Es inspirador ver cómo la valentía puede surgir de la adversidad. Con seguridad, nos recuerda la fuerza que tenemos juntos. Lección 21. Superar las barreras del idioma. Hola Ana, me preocupa la barrera del idioma cuando viajo, pero aprenderé algunas frases. Esa es una gran estrategia. Incluso unos simples saludos pueden marcar la diferencia. Exactamente, comenzaré con hola y gracias. ¿Qué más debo saber? Aprender a pedir direcciones también es muy útil. Buena idea, quiero sentirme más seguro cuando exploro. Lo harás genial. Los lugareños aprecian cuando pruebas su idioma. Eso espero, hace que las interacciones sean más significativas. Absolutamente. Además, puede generar amistades inesperadas. Estoy emocionado de abrazar nuevas culturas e idiomas. Lección 22. Soluciones equitativas. Hola Ana, creo que una distribución equitativa de responsabilidades y recursos es clave en el trabajo en equipo. Estoy totalmente de acuerdo.
Garantiza que todos se sientan valorados y contribuyan por igual. Exactamente, cuando todos tienen un papel, el equipo trabaja de manera más eficiente. ¿Cuál es tu experiencia con esto en un proyecto? En un proyecto, asignamos tareas basadas en las fortalezas individuales. Eso suena efectivo. ¿Condujo a mejores resultados? Sí, lo hizo, todos estaban más comprometidos y motivados. Es genial escuchar eso. ¿Cómo se garantiza la equidad? Los controles regulares nos ayudan a ajustar las responsabilidades si es necesario. Ese es un enfoque inteligente. Promueve la comunicación abierta. Bien, crea un ambiente de apoyo para todo el equipo. Lección 23. Opciones abundantes para el desayuno. Buenos días, Anna. Suena ligero, prefiero un desayuno abundante. Ah, ¿de verdad? ¿Qué sueles comer? Me encanta la avena cubierta con frutas y nueces para obtener energía. Eso es nutritivo. A menudo como huevos y tostadas integrales. Los huevos son una gran fuente de proteínas. ¿Agregas algo especial? A veces le agrego espinacas o aguacate para darle más sabor. Eso suena delicioso. A mí también me encantan las tostadas de aguacate. Está de moda por una razón. ¿Qué pasa con los batidos? Los disfruto como una opción de desayuno rápido. Son tan refrescantes. Definitivamente. Puedes incluir tantos nutrientes en un batido. Intentaré agregar más verdes al mío. Lección 24. Fuerza de la unión. Hola, Anna. Los trabajadores siempre han luchado por sus derechos, especialmente en los deportes. Eso es cierto. El sindicato de jugadores cambió el panorama para los deportistas. Exactamente, han presionado por mejores salarios y condiciones laborales. Es increíble lo unidos que se vuelven para defender sus necesidades. Sí, la negociación colectiva ha tenido un impacto significativo. ¿Qué cambios has notado en el deporte a causa de esto? Los deportistas ahora tienen más seguridad y apoyo a su salud. Eso es esencial. Merecen sentirse seguros en sus carreras. Absolutamente, se trata de justicia y respeto en el lugar de trabajo. Lección 25. Zumbido teatral. Están planeando presentaciones en vivo, películas e incluso eventos comunitarios. Sí. Es emocionante tener un nuevo lugar. ¿Qué tipo de eventos organizarán? Definitivamente, es probable que el tráfico hacia esa zona aumente significativamente. Eso suena como una gran adición. ¿Crees que atraerá más visitantes? Podría atraer más clientes a restaurantes y tiendas. Me pregunto cómo afectará esto a las empresas locales cercanas. No puedo esperar a ver un espectáculo allí. Eso es cierto. Una zona animada puede beneficiar a todos. Hola, Ana, ¿has visto fotos del pintoresco Maligne Canyon? Lección 26. Maravillas del cañón. Los colores de las rocas son impresionantes. ¿Alguna vez has visitado? Tengo. Se ve impresionante con sus escarpados acantilados y hermosas vistas. Debe ser increíble escuchar el trueno de las cercanas cataratas de Sanoapta. Todavía no, pero me encantaría recorrer los senderos que lo rodean. Sí, y el paisaje sería perfecto para las fotografías.
Me lo puedo imaginar. Las cascadas tienen un sonido relajante. Definitivamente deberías hacerlo. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Debería planear un viaje allí pronto. Suena como una aventura. Hola Ana, ¿sabías que el marsupial más famoso es el canguro? Lección 27. Datos sobre el canguro. Me encanta que puedan viajar a grandes velocidades al saltar. Sí. Son criaturas fascinantes. ¿Qué te parece más interesante de ellos? Eso es impresionante, y utilizan sus fuertes colas para mantener el equilibrio. Bien. Pueden alcanzar hasta 30 millas por hora. Una vez vi algunos en un parque de vida silvestre, son tan enérgicos. Exactamente. ¿Alguna vez has visto uno en persona? Absolutamente, sería increíble verlos en su hábitat natural. Apuesto a que fue divertido. ¿Te gustaría verlos en libertad? Buenos días Ana, escuché que el servicio de transporte para en la mayoría de los hoteles de la ciudad. Lección 28. Transporte urbano. Sí, ¿cuánto crees que cuesta? Eso es conveniente. Hace que moverse sea mucho más fácil. Eso es razonable, vale la pena por la comodidad. He visto precios que van desde unos pocos dólares hasta unos 20. Además, es bueno no preocuparse por el aparcamiento. Definitivamente. Ahorra tiempo y molestias, especialmente después de un largo vuelo. Yo también, es una excelente manera de experimentar la ciudad. Exactamente. Prefiero el transporte público cuando viajo. Hola Ana, estaba pensando en lo difícil que es para las personas abandonar los malos hábitos Lección cada año. 29. Romper los malos hábitos. Tienes razón, ¿qué hábitos crees que son los más difíciles de romper? Sí, mucha gente lucha con eso. Mi hermano dice que se necesita tiempo y paciencia. Definitivamente, tienen fuertes componentes psicológicos y físicos. El tabaquismo y la alimentación poco saludable parecen estar en lo más alto de la lista. Eso es cierto, establecer metas pequeñas puede ayudar a mantener la motivación. ¿Qué pasa con el ejercicio? A algunas personas les resulta difícil mantenerse motivados. La constancia es clave cuando se intenta romper un hábito. Absolutamente. Incluso un progreso menor sigue siendo un progreso. Hola Ana, nuestro objetivo es lograr una distribución equitativa de las ganancias en nuestro Lección proyecto. 30. Distribución justa de beneficios. Estamos estableciendo pautas claras para todos los involucrados. La transparencia es clave. Ese es un enfoque excelente. ¿Cómo planea implementarlo? Sí, estamos comprometidos con el éxito a largo plazo, por lo que es un proceso gradual. Absolutamente. Genera confianza entre los miembros del equipo. ¿Tienes una línea de tiempo? Unos pocos, principalmente para equilibrar las expectativas de todos. Eso tiene sentido. ¿Has enfrentado algún desafío hasta ahora? Estoy de acuerdo, la comunicación abierta nos ayudará a superar cualquier dificultad. Es importante abordarlos desde el principio para evitar problemas mayores más adelante. Hola Ana, ¿hay alguna sala diferente a la que podamos cambiarnos para nuestra reunión? Lección 31. Preferencias de habitación. Hay un poco de ruido y me cuesta concentrarme. Seguro. ¿Qué pasa con la sala actual? Gracias,
Un espacio más tranquilo realmente nos ayudaría a concentrarnos. Entiendo. Déjame comprobar si hay otra habitación disponible. Exactamente. ¿Qué crees que hace que una sala de reuniones sea perfecta? Absolutamente. Un buen ambiente es esencial para la productividad. Y una pizarra para intercambiar ideas. Yo diría que una buena iluminación y asientos cómodos son imprescindibles. Buenos días, Anna. ¿Qué estás buscando específicamente? Lección 32. Compra de vestidos. Eso suena divertido. ¿Tienes algún estilo en particular en mente? Estoy buscando un vestido nuevo para una próxima boda. Esa es una gran elección. ¿Qué colores te gustan? Estoy pensando en algo elegante pero cómodo. Esos colores se verían impresionantes. ¿Ya revisaste alguna tienda? Me encantan los azules profundos y los verdes intensos. Se sienten elegantes. Apuesto a que encontrarás algo perfecto. Todavía no, pero planeo visitar el centro comercial este fin de semana. Hola, Anna. Te huele increíble. ¿Es el indicado? Lección 33. Momentos de fragancia. Me encanta cómo dura todo el día. ¿Qué notas tiene? Sí, eso creo. Es mi nueva fragancia favorita. Eso suena delicioso. ¿Lo usas para ocasiones especiales? Tiene notas florales y cítricas, que me resultan refrescantes. Es una gran idea. Un aroma agradable realmente puede mejorar tu estado de ánimo. Sobre todo, pero me encanta usarlo todos los días para sentirme bien. Buenos días, Anna. ¿Alguna actualización sobre la solicitud de empleo? Lección 34. Actualización de trabajo. Gracias. Suena como una gran oportunidad. Sí, cruzamos los dedos por ti. Espero que consigas el trabajo. Me encanta la idea de trabajar en proyectos innovadores. ¿Qué es lo que más te emociona de esto? Estoy de acuerdo. Además, el equipo parece realmente colaborativo. Eso es maravilloso. La creatividad es muy importante en un trabajo. Exactamente. Tengo muchas ganas de que llegue la entrevista. La colaboración a menudo conduce a resultados sorprendentes. Hola, Anna. No podría estar más de acuerdo en que los mercados locales te dan una idea de la cultura Lección local. 35. Exploración cultural. Bien, el ambiente es siempre vibrante y lleno de vida. Absolutamente. Puedes aprender mucho de la comida y la gente de allí. Sí, me encantó el de Barcelona. Los colores y olores eran increíbles. ¿Tiene algún mercado favorito que haya visitado? Probé algunos quesos locales y embutidos. Eso suena increíble. He oído que la comida allí es fresca y deliciosa. Comí una paella que estaba para morirse. Los sabores eran tan ricos. MMM. Me encanta probar comidas nuevas cuando viajo. ¿Cuál es el plato más memorable que comiste? Buenos días, Anna. Acaban de enviar mi equipaje a mi destino. Lección 36. Transporte fluido. Sí, existe un servicio que lo transfiere automáticamente. Eso es conveniente. ¿Usaste algún servicio especial? Exactamente, hace que viajar sea mucho más fácil y menos estresante. Vaya, eso suena realmente útil. No más arrastrar bolsas pesadas.
Yo también, es un punto de inflexión para los viajeros ocupados. Ojalá más lugares ofrecieran ese servicio. Definitivamente, la comodidad vale cada centavo. ¿Crees que vale la pena el costo adicional? Hola Ana, ¿hiciste la ruta panorámica a través de las montañas? Lección 37. Vistas panorámicas. Apuesto a que el paisaje era hermoso. ¿Qué viste? Sí, lo hice. Fue una excelente manera de explorar la ciudad y disfrutar de las vistas. Eso suena increíble. ¿Te detuviste para tomar fotos? Había valles y ríos impresionantes por todas partes. Se sentía como una pintura. No puedo esperar a verlos. La naturaleza siempre ofrece los mejores escenarios. Por supuesto. Tomé muchas fotografías del paisaje. Buenos días, Ana. ¿Has asistido a conferencias como esta antes? Lección 38. Experiencias de conferencias. Estoy de acuerdo. Conocer gente nueva en tu campo puede abrir puertas. Sí, he asistido a algunos. Es una gran oportunidad para hacer networking. ¿Quién fue el orador más inspirador que has escuchado? Exactamente. Además, aprendes mucho de los oradores. Eso suena fascinante. ¿En qué se centró? Hubo una mujer que habló sobre innovación en tecnología. ¡Qué lección tan valiosa! Lo tendré en cuenta. Destacó la importancia de la adaptabilidad en nuestras carreras. Hola Ana, ¿sabías que a muchos propietarios de embarcaciones les resulta más rentable llevar a los Lección turistas a 39. pescar? Pesca con fines de lucro. Exactamente, los turistas suelen estar dispuestos a pagar por la experiencia. En realidad, eso tiene sentido. Debe ser más divertido que pescar ellos mismos. Las langostas y los mariscos son muy populares en las zonas costeras. ¿Qué tipo de peces suelen pescar? Es una experiencia divertida, especialmente con familiares o amigos. Están deliciosos. Me encantaría intentar pescarlos. Hola Ana, ¿cómo gestionaste tu tiempo de forma eficaz durante el proyecto? Lección 40. Consejos para administrar el tiempo. Esa es una estrategia inteligente. También me resulta útil priorizar mis tareas. Me concentré en establecer plazos claros para cada tarea. Me mantuvo encaminado. ¿Utiliza alguna herramienta que le ayude con la gestión de su tiempo? Absolutamente. Se trata de saber qué es urgente e importante. Necesito probar eso. Normalmente escribo cosas, pero una aplicación parece más fácil. Sí, uso una aplicación de agenda que me envía recordatorios. Es muy conveniente. Eso es perfecto para mantenerse organizado mientras viaja. Realmente lo es. Además, puedo acceder a él desde mi teléfono en cualquier lugar. Hola Ana, ¿hay varios trenes que puedas coger hasta la ciudad? Lección 41. Planes de viaje en tren. Estoy pensando en ir este sábado. ¿Qué me recomienda? Sí, hay varias opciones. ¿Cuándo planeas ir? Eso suena tentador. ¿Cuánto tarda el tren panorámico? El tren expreso es el más rápido, pero el tren panorámico también es hermoso. Me encanta una buena vista. Quizás entonces tome la ruta panorámica. Se tarda aproximadamente una hora más, pero las vistas merecen la pena.
No puedo esperar a verlo. Gran elección. Disfrutarás de los paisajes a lo largo del camino. Buenos días, Anna. ¿Quieres visitar la sección de hombres para ver Lección ropa nueva? 42. Comprando ropa. ¿Qué estilos te interesa encontrar? Seguro. Vayamos allí. Tienen muchas opciones disponibles. Eso suena perfecto. ¿Prefieres algún color específico? Estoy buscando algo informal pero elegante, tal vez una bonita camisa. Buena elección. Son versátiles y están de moda en este momento. Me gustan los tonos tierra, combinan bien con todo. Estoy seguro de que encontrarás algo que te encantará. Exactamente. Veamos qué tienen en stock. Hola Anna, ¿sabías que Otto fundó una empresa de venta de pectina en Ámsterdam en Lección 43. Un 1934? pedazo de historia. Sí, es fascinante cómo las pequeñas empresas pueden crecer con el tiempo. No, no lo hice. Esa es una pieza interesante de la historia. Probablemente una necesidad de productos alimenticios de calidad. La pectina es fundamental para las Me pregunto qué lo mermeladas. inspiró a iniciar esa empresa. Exactamente, muestra el poder de la innovación y el emprendimiento. Eso tiene sentido. Es sorprendente cómo una idea puede conducir al éxito. Buenos días, Anna. ¿Qué pasa con la visa? ¿Lo muestro aquí también? Lección 44. Viajar al extranjero. Entiendo, quiero asegurarme de tener todo listo. Sí, inspeccionarán tu pasaporte y visa en la frontera. Absolutamente, no quiero sorpresas en el aeropuerto. Siempre es bueno revisar tus documentos antes de viajar. Hice solo la declaración de aduana estándar. Yo tampoco. ¿Ha comprobado si necesita algún formulario adicional? Eso espero, estoy entusiasmado con la aventura que se avecina. Perfecto. Entonces ya estás listo para tu viaje. Hola Anna, me han informado que tu pedido será entregado en unos minutos. Lección 45. Emoción por la entrega. ¿Qué obtuviste? ¿Algo emocionante? Genial. No puedo esperar a ver lo que pedí. Suena como una mezcla divertida. ¿Estás planeando probar alguna receta nueva? Sí, algunos libros nuevos y algunos utensilios de cocina. Hornear puede ser muy gratificante. ¿Qué piensas hacer primero? Definitivamente. Quería experimentar con la repostería. No hay nada mejor que una tarta casera. Me encantaría probarlo. Estoy pensando en probar un pastel de chocolate. Es un clásico. Hola Anna, esa es la salida de allí. ¿Estás listo para pagar? Lección 46. Pagar a la salida. Creo que sí, pero volvamos a comprobarlo en el mostrador. Sí, vámonos. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Exactamente, odio cuando me pillan sin suficiente dinero en efectivo. Buena idea. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Con seguridad. Además, suelen ofrecer recompensas por gastar. Aquí igual. Es muy conveniente usar tarjetas hoy en día. Hola Anna, en situaciones difíciles, siempre busco el lado positivo. Lección 47. Encontrar el lado positivo.
Intento concentrarme en lo que puedo aprender de ellos. Me ayuda a crecer. Esa es una mentalidad positiva. ¿Cómo manejas los desafíos de diferentes situaciones? Exactamente, se trata de perspectiva. ¿Cuál es un desafío reciente que enfrentó? Ese es un gran enfoque. A menudo me recuerdo a mí mismo que cada desafío es una oportunidad. Eso es increíble. El trabajo en equipo realmente puede sacar lo mejor de las personas. Tuve un proyecto difícil en el trabajo, pero aprendí mucho sobre el trabajo en equipo. Hola Ana, hay tantas cosas que hacer en la casa. Lección 48. Equilibrar las tareas del hogar y la diversión. A menudo me siento abrumado con todo lo que tengo en mi lista de tareas pendientes. Cuéntamelo. Las tareas del hogar ocupan mucho tiempo. Eso es inteligente, lo hace sentir más manejable. Aquí igual. Intento dividirlo en tareas más pequeñas. Me encanta esa idea, un poco de motivación ayuda mucho. Exactamente. Además, me recompenso con descansos después de completar algunas tareas. Disfruto viendo una buena película o leyendo un libro. Con seguridad. ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte después de las tareas del hogar? Hola Ana, ¿sabías que el tenis y el golf también son populares en muchos países? Lección 49. Deportes y entretenimiento. Exactamente, ¿qué crees que los hace tan atractivos? Sí. Tienen muchos seguidores, especialmente en lugares como el Reino Unido y Estados Unidos. Con seguridad. ¿Y qué pasa con los fastuosos espectáculos de Las Vegas? Son mundialmente Creo famosos. que es la combinación de habilidad y estrategia. Además, es divertido verlos. El año pasado fui a un espectáculo de magia. Fue alucinante. Oh, absolutamente. La calidad de producción es asombrosa. ¿Has visto alguno? Yo también, las acrobacias son increíbles. Es como arte en movimiento. Eso suena emocionante. Me encantaría ver una actuación del Cirque du Soleil. Buenos días, Anna. Leí que algunos deportes se hicieron famosos en países vinculados a Gran Bretaña. Lección 50. Patrimonio deportivo. Sí, el cricket y el rugby son ejemplos perfectos. ¿Alguna vez has visto un partido? Eso es cierto. Países como Canadá y Australia tienen una rica cultura deportiva. Me lo puedo imaginar. ¿Qué crees que atrae a la gente a esos deportes? Tengo. El ambiente es eléctrico, especialmente durante un campeonato. Definitivamente. Además, la historia detrás de estos deportes aumenta su encanto. El trabajo en equipo y la estrategia realmente atraen a los fanáticos. Es emocionante. Hola Anna. A veces las cosas no suceden como quiero. Lección 51. Aprovecharlo al máximo. Intento sacar lo mejor de la situación y mantener una actitud positiva. Puedo identificarme. ¿Cómo sueles manejar esas situaciones? Sí, encontrar un lado positivo realmente puede ayudarle a sobrellevar la situación. Esa es una gran mentalidad. Siempre busco algo bueno en cada desafío. Aprendí una nueva habilidad mientras me enfrentaba a un proyecto difícil. Absolutamente. ¿Has encontrado algo positivo recientemente? Hola Anna, cierto, sí, es un desafío, pero los beneficios valen la pena. Lección 52. Establecer metas. Es una gran idea. ¿Qué tipo de objetivos tienes en mente? Absolutamente.
quiero fijarme metas este año. Esas son áreas excelentes en las que concentrarse. ¿Tiene alguna habilidad específica en mente? Estoy pensando en objetivos de acondicionamiento físico y tal vez en aprender una nueva habilidad. Eso suena divertido. ¿Alguna vez has tocado algún instrumento musical antes? Me encantaría aprender a tocar la guitarra. Probablemente lo hará. Comenzar con pequeñas sesiones de práctica puede ser de gran ayuda. Solo un pequeño piano cuando era más joven. Espero que ayude. Buenos días, Anna. ¿Estás lista para dejar el coche? Lección 53. Devolución del automóvil. Solo asegúrese de verificar nuevamente la ubicación de entrega. Sí. ¿Tiene algún detalle importante que debamos recordar? Sí, lo anoté, está a solo unas cuadras de distancia. Bien. Odiaría perderme. ¿Tienes la dirección? Debemos llegar al menos 15 minutos antes para evitar problemas. Perfecto. ¿A qué hora tenemos que estar allí? Hola, Anna, entiendo tu punto de vista, sin embargo, nuestro presupuesto es limitado. Lección 54. Negociación presupuestaria. Seguro, ¿qué ajustes crees que podríamos hacer? Veo eso. ¿Podemos negociar un poco? Eso podría funcionar. ¿Hay áreas específicas que cree que podemos recortar? Quizás podamos empezar por reducir algunos de los gastos innecesarios. Eso suena razonable. Esbocemos juntos un nuevo plan. Quizás podríamos reducir los costos de los suministros. Hola, Ana. Como en la isla no había mucha industria, mucha gente no tenía mucho dinero. Lección 55. Vida en la isla. Exactamente, es interesante lo ingeniosas que pueden ser las personas en situaciones difíciles. Eso es cierto. Como resultado, se conformaron con lo que tenían. Bien, ¿escuchaste sobre el jardín comunitario que comenzaron? Lo admiro. A menudo encontraban soluciones creativas a los problemas cotidianos. Realmente muestra cómo la comunidad puede prosperar a pesar de los desafíos. Sí. Es una manera fantástica de cultivar alimentos y compartir recursos. Hola, Ana, ¿sabes el horario del tren? Lección 56. Horario de viaje. Esa es una buena idea, pueden ayudarnos a encontrar los momentos adecuados. No estoy seguro, pero hay un puesto de información en la estación. Yo también, ¿tienes algún tren específico en mente? Exactamente. Espero que no tengamos que esperar demasiado. Eso suena perfecto, deberíamos llegar temprano por si acaso. Estaba pensando en el que sale a las 3 de la tarde. Buenos días, Anna, no te preocupes, puedo darte algunos consejos para hacer la maleta. Lección 57. Consejos para empacar. Comience con ropa esencial, como ropa cómoda para hacer turismo. Eso sería genial. ¿Qué debo empacar para mi viaje? Definitivamente, incluso si hace calor, puede hacer frío por la noche. Buena idea. ¿Debería empacar una chaqueta también? Sí, los tamaños de viaje son perfectos para ahorrar espacio. ¿Qué pasa con los artículos de tocador? ¿Debo llevar unos de tamaño viaje? Hola, Anna, ¿has hecho planes de viaje últimamente? Lección 58. Planes de senderismo. Eso suena increíble. ¿A dónde planeas ir?
Sí, estoy pensando en hacer un viaje de senderismo. Gran elección. ¿Tienes algún sendero específico en mente? Quiero explorar el parque nacional cercano. Yo también he oído eso. ¿Vas solo o con amigos? Escuché que el Blue Ridge Trail es hermoso en esta época del año. Hola Ana. Es imprescindible para los paseos con un bebé. Lección 59. Artículos para bebé. Sí, creo que hace las cosas mucho más fáciles. Absolutamente. ¿Crees que es necesario un portabebés? Un portabebés de estructura blanda suele ser muy cómodo. ¿Qué tipo recomiendas? La mayoría de ellos se pueden ajustar a diferentes edades. Eso suena bien. ¿Se puede usar también para niños pequeños? Hola Ana. Mira, ahí está el control de seguridad. Lección 60. Seguridad aeroportuaria. Bien, y no olvides sacar tu computadora portátil. Excelente. Recuerda quitarte los zapatos. Simplemente colócalo en la bandeja con tu bolso. Siempre olvido mi botella de agua también. Aquí igual, seamos pacientes y superemos rápidamente. Buena idea. Espero que la fila no sea demasiado larga. Hola Ana, nuestros invitados se lo pasarán genial. Lección 61. Preparativos para la fiesta. ¿Qué tal unos sombreros de fiesta y matracas? Lo sé. ¿Algo más que debamos comprar para la fiesta? Y tal vez algunos globos, realmente alegran el ambiente. Gran idea. Añaden diversión a la celebración. ¿Deberíamos también conseguir algunos bocadillos y bebidas? Sí. Los globos de colores hacen que todo parezca festivo. Hagamos una lista para no olvidarnos de nada. Definitivamente. Los bocadillos siempre son un éxito en las fiestas. Buenos días Ana, ¿crees que deberíamos tomarnos un descanso de 10 minutos antes de empezar Lección de nuevo? 62. Tiempo de descanso. ¿Qué haces durante tus descansos? Eso suena bien. Me vendría bien un breve descanso. El estiramiento es importante, me gusta dar un paseo rápido. Normalmente tomo un refrigerio o simplemente me estiro un poco. Sí, así no perderemos la noción del tiempo. Esa es una buena manera de refrescarse. ¿Deberíamos poner un cronómetro? Hola Ana, cuando se trata de relaciones, no temas pedir lo que quieres. Lección 63. Comunicación en las relaciones. ¿Qué crees que es lo más importante para discutir? Absolutamente. La comunicación es clave. Acordado, ayuda a ambos socios a entenderse mejor. Creo que establecer límites es crucial para una relación sana. Intento ser honesto pero también considerado con sus sentimientos. ¿Cómo aborda habitualmente los temas delicados? Hola Ana, leí sobre un río con rocas adheridas a él. Lección 64. Mitos del río. La gente creía que los dioses ayudarían a una mujer inocente y la permitirían flotar. En realidad, ¿cuál es la historia detrás de eso? Sí, muestra cómo las creencias pueden dar forma a las historias. Eso es fascinante. Parece un mito dar una lección.
Definitivamente, muchas culturas tienen mitos sobre los ríos y la naturaleza. ¿Crees que hay historias similares en otras culturas? Buenos días, Ana. Esos utensilios de cocina son imprescindibles. Lección 65. Elementos esenciales de la cocina. Gran elección. Hace que cocinar sea mucho más fácil. Absolutamente. También quiero conseguir un procesador de alimentos. Busque uno con múltiples accesorios para mayor versatilidad. ¿Qué características debo buscar en un procesador de alimentos? La limpieza es importante. Lo ideal es un modelo apto para lavavajillas. Eso tiene sentido. Me gustaría uno que también sea fácil de limpiar. Hola, Ana. Estaba pensando en el itinerario de nuestro viaje. Lección 66. Itinerario de viaje. Quiero incluir algunos lugares turísticos populares, pero también algunas joyas escondidas. Suena como un buen punto de partida. ¿Qué tienes en mente? Puedes buscar recomendaciones en línea o preguntar a los lugareños cuáles son sus favoritos. Es una gran idea. ¿Cómo puedo elegir los lugares adecuados para visitar? Exactamente, hace que el viaje sea más memorable. Deberíamos también planificar algún tiempo de inactividad. Verdadero. Me encanta descubrir lugares que no están en las guías. Buenos días, Ana. ¿Sabías que el escarpe se solucionó con una serie de 35 cerraduras de madera? Lección 67. Proezas de ingeniería. Estas esclusas llevaron un barco a 327 pies por el terreno empinado. En realidad. Eso suena fascinante. ¿Cómo funcionaron? Realmente lo es. ¿Te imaginas operar esas cerraduras en el pasado? ¡Wow! Ese es un desafío de ingeniería impresionante. Absolutamente. Es sorprendente cómo lograron tareas tan complejas sin tecnología moderna. Debe haber requerido mucho trabajo en equipo y coordinación. Hola, Ana. ¿Qué tal si mejoramos nuestra presencia en las redes sociales? Lección 68. Estrategias de marketing. Podríamos aumentar nuestros anuncios en línea e interactuar más con los seguidores. Eso suena bien. ¿Qué estrategias debemos considerar? Además, el uso de imágenes llamativas puede atraer más atención. Sí. Publicar actualizaciones periódicas y responder a los comentarios es clave. ¿Deberíamos también colaborar con personas influyentes en nuestro nicho? Definitivamente. A la gente le encantan las fotos y los vídeos vibrantes. Hola, Ana, suena bien. ¿Qué día te conviene? Lección 69. Programar una reunión. Eso funciona para mí. ¿Deberíamos encontrarnos en el café? ¿Qué tal el próximo miércoles a las 2 de la tarde? Perfecto. ¿Quieres preparar una agenda para la reunión? Sí, es un buen lugar para discutir ideas. Excelente. De esa manera, podemos mantenernos organizados y concentrados. Puedo anotar los puntos principales que debemos cubrir. Hola, Ana. Cuando ordeno el desorden, me pregunto si el artículo me trae alegría o tiene un Lección propósito 70. práctico. Mentalidad ordenada. Exactamente. Se trata de crear un espacio en el que se sienta bienestar. Ese es un enfoque inteligente. Le ayuda a decidir qué conservar. ¿Has probado este método antes? Estoy de acuerdo. A veces, dejar ir las cosas puede resultar liberador. Tendré que intentarlo. Suena como una forma refrescante de ordenar.
Sí, realmente marcó la diferencia en mi hogar. Hola Ana, creo que nuestros estudios deberían complementarse. Lección 71. Equilibrio académico. En segundo lugar, tenemos presión tanto de nuestra universidad como de nuestros pares académicos para tener un Estoy buen completamente desempeño. de acuerdo. Es importante apoyarnos unos a otros. Intento mantenerme organizado y establecer objetivos realistas. Sí, eso puede ser abrumador. ¿Cómo manejas esa presión? Exactamente, hace que todo parezca más alcanzable. Ese es un enfoque inteligente. Me gusta dividir las tareas en pasos más pequeños. Buenos días Ana, ¿cómo compaginas el trabajo y la vida? Lección 72. Equilibrio entre la vida personal y laboral. Eso es esencial. ¿Qué consejos tienes para establecer esos límites? Puede ser un desafío. Priorizo mis tareas y establezco límites. Gran idea, ayuda a proteger su tiempo personal. Intento mantener mis horarios de trabajo estrictos y evitar las horas extras. Esa es una buena estrategia. Un poco de tiempo de inactividad puede aumentar la productividad. Sí, y también programo descansos regulares para recargar energías. Hola Ana, creo que el uso de ordenadores e impresoras es complementario para los huéspedes del hotel. Lección 73. Servicios del hotel. ¿Crees que los hoteles deberían ofrecer estos servicios de forma gratuita? Absolutamente. Es conveniente para quienes necesitan trabajar mientras viajan. Estoy de acuerdo. Además, demuestra que el hotel se preocupa por las necesidades de sus huéspedes. Sí, agrega valor a sus servicios y mejora la experiencia del huésped. Quizás deberíamos sugerir esto a nuestros hoteles locales. Exactamente. Los huéspedes aprecian tener esos recursos disponibles. Hola Ana, es una gran idea, hará que el viaje sea más agradable. Lección 74. Mejoras en el viaje. ¿Qué tipo de actividades crees que deberíamos incluir? Lo sé. Agregar algunas experiencias locales puede crear recuerdos duraderos. Suenan divertidos, ofrecen una forma única de explorar la cultura. Quizás algunas visitas guiadas o clases de cocina. Asegurémonos de investigar algunas opciones antes de irnos. Absolutamente. Además, es una excelente manera de conocer a otros viajeros. Disculpe, ¿podría decirme cómo llegar al supermercado más cercano? Lección 75. Direcciones para llegar al supermercado. Excelente. ¿Debo girar a la izquierda o a la derecha en la esquina? Seguro. Está a solo unas cuadras de distancia. Gracias. ¿Es fácil de encontrar? Gire a la izquierda y luego estará a su derecha. Perfecto, me dirigiré allí ahora. Sí, solo busca el gran cartel rojo. Hola Ana, definitivamente estas medidas de bricolaje nos darán Lección tranquilidad. 76. Tranquilidad de Y. Cosas simples como instalar detectores de humo y luces de seguridad. Estoy de acuerdo. ¿En qué medidas específicas estás pensando? Además, también podemos crear un plan de emergencia para nuestras familias. Esas son grandes ideas. Realmente mejoran la seguridad del hogar. Y podríamos compartir nuestros consejos con amigos para ayudarlos también. Sí. Tener un plan hace que sea más fácil mantener la calma durante las emergencias.
Buenos días, Anna. Podemos investigar las tarifas típicas de los taxis de antemano. Lección 77. Investigación de tarifas de taxi. También deberíamos pedir a los locales que nos recomienden servicios confiables. Buena idea. Nos ayudará a presupuestar mejor nuestro viaje. ¿Crees que deberíamos descargar una aplicación de taxi también? Absolutamente. Los lugareños suelen conocer las mejores opciones. Además, podemos comparar precios en diferentes aplicaciones para ahorrar dinero. Sí, eso podría facilitarnos las cosas cuando lleguemos. Hola, Anna. También he utilizado colores cálidos como el naranja y el amarillo para fomentar la energía Lección y el 78. entusiasmo. Psicología del color. Exactamente, pueden hacer que un espacio se sienta más acogedor. Es interesante. Esos colores realmente crean una atmósfera animada. Absolutamente, los colores pueden influir en cómo nos sentimos y nos comportamos. ¿Crees que la elección del color afecta significativamente el estado de ánimo? Bien, me encantaría explorar más sobre la psicología del color. Es fascinante cómo algo tan simple como el color puede cambiar nuestra experiencia. Hola, Anna, ¿qué tienes en tu jardín? Lección 79. Conceptos básicos de jardinería. Esas son excelentes opciones, son útiles para cocinar. Tengo algunas hierbas como albahaca y menta. ¿Cultivas algo más? Sí, me encanta agregar hierbas frescas a mis comidas. Eso suena delicioso, las verduras de cosecha propia marcan una gran También tengo diferencia unos en el tomates y sabor. unos pimientos. Son fáciles de cuidar. Buenos días, Anna. Qué inteligente. ¿Alguna otra sugerencia para viajar asequible? Lección 80. Consejos para viajes económicos. Buena idea, suele ser mucho más barato. Sí. Podríamos considerar utilizar el transporte público en lugar de taxis. Definitivamente. Además, podemos buscar ofertas online. Además, reservar alojamiento con antelación puede ahorrarnos dinero. Exactamente, explorar parques o museos locales puede ser divertido y Y gratuito. no olvides consultar las actividades gratuitas en nuestro destino. Hola, Anna, está ganando popularidad rápidamente. Su estilo de escritura es increíble. Lección 81. Inspiración para escribir. Me encanta cómo captura las emociones tan vívidamente. Hace que la historia cobre vida. Lo sé. Es refrescante y único. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Suena como una gran idea. ¿En qué género estás pensando? Exactamente. Debería intentarlo y escribir mi propia historia. Eso podría ser realmente interesante. ¿Ya pensaste en tus personajes? Quizás una mezcla de aventura y romance. Buenos días, Anna. ¿Sabías que Edison murió en 1931? Lección 82. El legado de Edison. Aunque Edison era un hombre extremadamente creativo, enfrentó muchos desafíos. Sí. Fue una figura fundamental en la innovación. Yo diría que la bombilla cambió el mundo dramáticamente. Verdadero. Su perseverancia es realmente inspiradora. ¿Cuál crees que fue su mayor invento? Y también tuvo muchos otros inventos que transformaron la tecnología. Absolutamente. Es difícil imaginar la vida sin él. Hola, Anna, deberíamos ceñirnos a nuestro presupuesto este mes.
Lección 83. Presupuestar sabiamente. Sí, necesitamos priorizar nuestras necesidades sobre los deseos. Lo entiendo totalmente. Planifiquemos nuestros gastos cuidadosamente. Exactamente, cocinar en casa nos puede ahorrar mucho. Bien. Esperemos no exagerar al salir a cenar. ¿Qué tal unos platos de pasta sencillos? Son rápidos y deliciosos. Y también es más saludable. ¿Qué comidas debemos preparar? Buenos días, Anna. Esta semana probaré el yoga y el levantamiento de pesas. Lección 84. Exploración del fitness. Hay un estudio cercano que ofrece clases para principiantes. Eso suena increíble. ¿Dónde haces yoga? Sí, y también ayuda a la relajación. ¿Lo has probado? Excelente. He oído que el yoga es fantástico para la flexibilidad. Quizás podamos ir juntos algún día. Tengo. Realmente me aclara la mente. Buenos días, Anna. No nos olvidemos del crucero por el río Danubio. Lección 85. Planes de crucero fluvial. No puedo esperar a ver el hermoso paisaje a lo largo del río. Sí. Cuenta conmigo, este viaje va a ser increíble. Me encanta probar la cocina local. ¿Has consultado el itinerario? Exactamente. Y la comida en estos cruceros suele ser fantástica. Será una forma relajante y divertida de explorar. Todavía no, pero estoy emocionado de ver las paradas que haremos. Hola, Anna. Eso suena maravilloso. Planificémoslo pronto. Lección 86. Planificar juntos. Excelente. Será una escapada relajante y divertida para nosotros. Absolutamente. Revisaré nuestros horarios para encontrar un buen momento. Estoy deseando crear grandes recuerdos. Sí. Podemos explorar, comer y disfrutar de las vistas juntos. Perfecto, no puedo esperar para empezar a planificar. Yo también. Finalicemos los detalles esta semana.